un hierro. Aquí tenemos bastantes servidores en potencia. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos sentimos contentos de estar en la casa de Dios. Jimmy, teníamos unos días de no verlo. Bienvenido, gloria a Dios. Nos hace falta verlo, nuestros hermanos, para ver. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a entrar en una meditación de la palabra del Señor. Este día es un día especial, gloria a Dios. Amén. Quiero que busquemos Lucas capítulo 23, mis amados hermanos. Lucas capítulo 23, gloria a Dios. Quiero que leamos algunos cuantos versículos de este capítulo 23 de Lucas. Vamos a estar leyendo a partir del 33 en adelante. Lucas capítulo 23, a partir del versículo 33. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Amén. Gloria sea al Señor. Quiero que compartamos la palabra y la vamos a leer en forma antifonal. Yo voy a empezar con los impares, usted va con los pares y al final nos vamos a unir en el 46. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. A partir del 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, en el 34. Y el pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros a la verdad justamente, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho nada impropio. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Juntos en el 46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta hora, Señor Jesús, le damos gracias por su palabra. En esta hora, Señor, me consagro para entregar el mensaje de su palabra, que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada. En esta hora, Señor, reprendo tu espíritu de oposición y resistencia del enemigo que quiera impedir que el mensaje fluya a través, Señor, de los medios. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu que pueda llegar a la mente y pueda distraer, todo espíritu de desenfoque espiritual, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ato toda obra de las tinieblas, desato el fluir de su gracia, el fluir de su espíritu, que su palabra pueda, Señor, darnos la restauración, darnos la liberación, darnos la bendición que necesitamos a nuestra vida. En esta hora le damos gracias, Señor, por ministrarnos
Le damos gracias por bendecirnos. Recibimos, Señor, su palabra revelada, ungida, inspirada por su Espíritu Santo, para la gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. En esta oportunidad tengo como tema de reflexión: el sacrificio de Jesucristo es suficiente para redimir al pecador. Tema: el sacrificio de Jesucristo es suficiente para redimir al pecador. Gloria a Dios. En este pasaje nosotros vemos el relato de la historia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Según la palabra del Señor, se le dan varias connotaciones a la muerte del Señor. Algunos le dicen que es la redención, otros le dicen que es la expiación. Entonces por eso se dice la muerte redentora o la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Gloria a Dios. Esta muerte sacrificial fue parte del plan de salvación del Padre Yahvé, de nuestro Padre Jehová. Según Hechos 2:23, donde el apóstol Pedro, en su discurso en el aposento alto, ¿se recuerda usted? Cuando viene el Espíritu Santo y desciende, empieza a predicar bajo la unción del Espíritu Santo, y él dice: a este Jesús, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Él está dando a entender que el Padre Celestial tenía un plan desde la eternidad para rescatar a la humanidad en su estado caído, porque Dios previó el futuro, y además de prever el futuro, hizo provisión. Gloria a Dios. Y es donde los eruditos hablan de la predestinación. Amén. Previo conocimiento, y en base al previo conocimiento Dios hizo un plan, trazó un plan. Gloria a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, fue escogido para ser nuestro Salvador. Y lo interesante de todo es que Él se ofreció voluntariamente. Padre Celestial no lo obligó, hizo un pacto. Gloria a Dios. Y en ese pacto pues está nuestra salvación. Es una gran bendición. Amén. Es un plan bien elaborado y bien ejecutado. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Él oraba en el Getsemaní, decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Porque Él ya sabía que la voluntad del Padre es que Él muriera en favor de la humanidad, en favor de todos aquellos que estábamos, dice la palabra del Señor, perdidos. Pero el Señor Jesucristo vino para rescatarnos. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es la redención? Ese se usaba en el contexto bíblico, era un término económico, pero los escritores sagrados, como el apóstol Pablo, por ejemplo, lo usan en un término teológico. Y la redención viene del griego apolutrosis, y eso significa que es el acto de liberar a alguien pagando un precio de compra. Así que la redención es posible gracias a la muerte de Jesucristo, quien pagó el precio de la liberación del pecado de nosotros. O sea, eso es lo que significa redención. Y algo similar viene siendo lo que es la expiación. ¿Se recuerda usted todos los sacrificios que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto? Que el Señor había ordenado que había sacrificios de expiación, sacrificios de paz, sacrificios de holocausto. Algunos eran ofrendas por el pecado, otros no eran ofrendas por el pecado, eran solamente una ofrenda como de agradecimiento a Dios por algún favor que el Señor le había dado. Gloria a Dios. Pero desde allá viene Dios ilustrando que es necesario el pago por el pecado. Y lo que Dios exige, solamente el Señor Jesucristo lo pudo cumplir cuando muere en la cruz del Calvario. O sea, porque aquellos solamente eran símbolos, figuras de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El punto número 1 que vamos a meditar nosotros, mis hermanos, es el alcance universal de la muerte de Jesucristo. Cuando se dice universal, si quieres
referir a la totalidad, es decir, general, para todos, para toda la humanidad. El alcance universal de la muerte de Jesucristo, es decir, cuál es el alcance de esa obra. Ahora lo vamos a meditar. Un alcance de esta obra del Señor Jesucristo es que el pecado original quedó pagado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a usar un poco la escritura. Gloria a Dios. El pecado original quedó pagado en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo puede leer? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muchas gracias, hermano. Ahí está, el apóstol Pablo dice: conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado original, mis amados hermanos, usted sabe, es el pecado heredado de Adán, y el apóstol Pablo aquí le llama viejo hombre, y también le llama cuerpo de pecado. Es lo mismo, es el pecado heredado desde Adán. Cuando el padre de la creación, en la creación que Dios hizo, Adán cayó, entonces él nos transmitió un pecado innato. Ese es lo que le llaman estos pecado original, pecado connatural o pecado innato, que es el pecado heredado con el cual todos los hombres han nacido, excepto nuestro Señor Jesucristo, que fue una obra del Espíritu Santo. Entonces ese pecado aquí el apóstol Pablo le llama viejo hombre o cuerpo de pecado. Pero el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, canceló la culpa de ese pecado. Gloria a Dios. El pecado original quedó pagado en la cruz del Calvario. Aquí lo dice claramente el apóstol, Romanos 6, versículo 6. También lo dice en otro pasaje de la Escritura. Pero lo interesante es, mis amados hermanos, que este es con el pecado que toda la humanidad ha nacido. Y van a seguir naciendo, porque quedó contaminado, el gen quedó contaminado por la genética, el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo viene y paga por ese pecado. Por eso se dice que es un alcance universal, un alcance general, es decir, un alcance para todos los hombres. Gloria a Dios. Otro alcance de la muerte de Cristo es que Dios concede la gracia preventiva para dar albedrío libre. Ya le voy a explicar qué es eso. Vámonos a Juan capítulo 16. El Evangelio de Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Juan capítulo 16, versículos 7, 8, 9. Algo importante dice el Señor Jesucristo ahí. Gloria a Dios. ¿No es otro? Amén. ¿Cómo dice ahí ese pasaje? Juan capítulo 16, versículos 7, 8 y 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hasta cuándo no? Está bien, hasta el 9 también. De pecado, por cuanto no creen en mí. Muchas gracias. Muy bien. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la obra del Espíritu Santo. Entonces, diciendo Él que yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Y el Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redargurá al mundo de pecado. Veas ahí, dice, convencerá, dice otra traducción, al mundo, es decir, a toda la humanidad. Porque algunos creen que el Espíritu Santo solo está para los elegidos, y aquí los estamos refutando. Gloria a Dios. Porque usted y yo tenemos que tener doctrina, amén, para predicar bien la palabra. Gloria a Dios. Redargurá al mundo de pecado. El mundo es toda la humanidad.
Gloria a Dios. En este contexto está refiriendo a la humanidad. Dice, redargurá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no cree en mí. Gloria a Dios. Esto los eruditos le llaman es la gracia preventiva. Es la gracia que viene antes de la salvación, porque el Espíritu Santo convence, pero el hombre decide aceptar al Señor. Gloria a Dios. Veamos otro pasaje aquí en Juan capítulo 12, versículo 32. Está hablando de lo mismo el Señor Jesucristo, de esa gracia que atrae al pecador y lo convence. Sí. Juan 12, 32 dice algo importante. ¿Qué dice ahí? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gloria a Dios, muy bien. Está hablando el Señor en primera persona. Dice, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es que atrae? Por su Espíritu Santo. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice algo importante? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria a Dios. Aquí dice, el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dice, a todo hombre, es decir, toda la humanidad. Por eso es que estamos aquí en el punto número 1, que es el alcance universal o el alcance general de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La gracia preventiva es la gracia que viene antes de la salvación y es para preparar el corazón del pecador, es para activar su voluntad, para que el hombre esté dispuesto, para que la mujer esté dispuesta. Recuerdo que en un pasaje del libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba predicando y dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de una mujer y para que estuviera atenta al mensaje. Y la mujer creyó al mensaje cuando el predicador hizo la invitación, aceptó al Señor. Entonces el Espíritu Santo ya estaba obrando antes de la decisión. Gloria a Dios. Entonces eso se refiere con gracia preventiva, es un término teológico, gloria a Dios, pero es doctrina bíblica, porque el Espíritu Santo lo trabaja a uno antes de ser realmente salvo. Hay veces que lo trabaja a uno por medio de sueños. ¿Se ha fijado usted? He escuchado testimonios de hermanos que a través de sueños han sido llamados por Dios y han sido convertidos. He escuchado testimonios de personas que han estado, por ejemplo, en el Islam. Los musulmanes es una religión fuerte y bastante dura para los que están ahí, porque si ellos renuncian ahí, los consideran como infieles o como apóstatas, y bueno, los consideran como enemigos, pues, y entre ellos los pueden incluso matar. Es tremendo. Pero bueno, el detalle está en que el Señor con su gracia preventiva los ha trabajado en sueños y los ha convencido del mensaje de salvación. En el momento dado han hecho la confesión de fe y han experimentado la gracia salvífica. Y ahora predican que Jesucristo es el verdadero Salvador. Y Dios lo está usando para evangelizar a otros musulmanes, o sea, a otras personas. Igual, personas que han estado en la religión católica, que es fuerte, dura también, terrible, tremenda. El Señor los ha trabajado y ha sacado a muchas personas de esa esclavitud, de esa religión que los ha esclavizado. Porque dice la palabra de Dios que Satanás es el Dios de este siglo en minúscula, el Dios de esta edad, el Dios de la edad presente, y él ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el Señor tiene que venir con su gracia preventiva a iluminar, a traerle entendimiento a la persona y a prepararlo, a convencerlo para que la persona responda en el momento preciso y diga: sí, Señor Jesús, yo lo acepto como Señor. Gloria a Dios. Y todo eso es basado en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Basado en lo que Cristo hizo en la cruz, Dios concede la gracia preventiva, la gracia capacitante a toda la humanidad. Es decir, que esta gracia es la bondadosa iniciativa de Dios al atraer así a los pecadores por su Espíritu, sin la cual nadie se le podría acercar.
O sea, sin la gracia de Dios, pues, en otras palabras, nadie se salva. Esa es la bendición y ese es un alcance universal de la muerte de Jesucristo. El Señor canceló la culpa del pecado original y neutralizó de una manera el poder que tenía el pecado sobre nosotros, y con su gracia preventiva, con su gracia del Espíritu Santo, nos prepara para aceptar la salvación. Gloria a Dios, es una gracia cooperativa, gloria a Dios. Y el hombre con su albedrío libre ya decide salvarse, gloria a Dios. ¿Cuántos están dando gloria? ¿Cuántos entienden ese concepto? Gloria a Dios. Punto número 2, el alcance especial de la muerte de Jesucristo. Esto es lo más lindo todavía. El alcance especial se refiere al alcance individual, porque la salvación es individual. Gloria a Dios. Dios llama a todos, pero de entre todos también llama en forma individual. ¿Se recuerda cuando usted lo llamó? Puede haber una multitud ahí y el Señor le está mandando el mensaje a todos, pero también en forma especial. Han habido predicadores que han estado predicando a multitudes y de la multitud solo un muchacho, una muchacha aceptaron, o un niño, una niña aceptaron. Y ahí los demás se han quedado ahí paralizados, todavía diciéndole al Señor que no. Pero el Señor en su gran misericordia les da oportunidad, gloria a Dios. Entonces, el alcance especial es el alcance particular, es el alcance individual, gloria a Dios, de la muerte de Jesucristo. Y en este tenemos el pecado actual quedó pagado en la cruz del Calvario. ¿Qué es eso del pecado actual? Bueno, el pecado actual es el que se comete en forma habitual. Ya es la práctica, la experiencia ya del pecado. Vámonos a Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan, el Señor lo convirtió en un erudito de la palabra de Dios. Sabe que él era un pescador, pero si usted lee lo que él escribió ahí, un erudito de la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo un erudito? El Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que da sabiduría, el Espíritu Santo. ¿Qué dice allí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2? Amados hermanos, amadas hermanas. Hijitos míos. Adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Gracias, hermano. Muy amable. Cristo, nuestro abogado. Dice ahí el apóstol escribiendo: hijitos míos, sabe que aquí habla con una gran ternura. Amados, mirad cuál amor nos ha dado. Pero antes este hombre que aquí nosotros lo vemos aquí bien tierno y dulce, no era tierno y dulce, ¿se recuerdan? Le llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. Usted ya sabe por qué, ¿verdad? No hay necesidad de que le explique. Pero aquí estaba ya bien, ya bendecido por la gracia de Dios. Dios ya lo había transformado. Hijos míos, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, está hablando del pecado voluntario, el pecado actual. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Otra traducción dice: Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Hay un alcance especial para nosotros y un alcance general para toda la humanidad. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo, Él pagó el precio del pecado actual. El pecado actual quedó pagado en la cruz del Calvario. Por eso dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que si alguno ha pecado, dice, tenemos a Jesucristo como nuestro Redentor y también como nuestro intercesor, o sea, el abogado de defensa del Padre. Gloria a Dios.
Entonces tenemos esa bendición que el pecado actual quedó pagado en la cruz del Calvario. Esto es lo que se llama redención o expiación. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Ha tenido usted alguna vez una deuda? Me dice, yo la tengo todavía. Dice usted, y salgo de una y también caigo en otra. Dios mío, nunca se termina. Estamos hablando de una deuda económica, financiera, amén. Entonces, y hay veces que son grandes esas deudas y a uno lo estresan, ¿sí o no? Le mete presión a uno y ¿cómo le voy a hacer para pagar esa deuda? Me voy a conseguir un trabajo. Ellos dicen double job, eso quiere decir doble trabajo, a puro hard working. Pero ese hard working, hermano, le consume recursos, le consume tiempo, ¿verdad que sí? Para pagar esa deuda. Y lo tienen los acreedores ahí bien apretados. Imagínese usted de que usted deba, digamos, que usted deba $1.000.000. Estamos hablando así en una metáfora. Y viene un tío rico suyo y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás afligido? Es que debo $1.000.000. ¿Y de dónde voy a sacar eso? No tengo cómo. No te preocupes, le dice él. Yo tengo la solución para ti. Mira, ¿me vas a dar un trabajo de gerente, de manager en alguna multinacional? No, le dice. Yo te voy a cancelar esa deuda. ¿Y qué debo hacer? Pues nada, simplemente te la cancelo y ya. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se sentiría de bendecido? No debes nada. Por cierto, hay algunos que le deben al gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene sus agentes de ahí que lo están haciendo auditorías y de pronto me llega la carta ahí que la declaración suya todavía le hace falta declarar más ingresos y todavía él está cobrando. Muy bien, entonces hay que pagar, amén. Pero cuando usted ha pagado, ¿cómo se siente? Se siente bien contento, ¿verdad? Liberado de aquella carga que lo tenía, porque es como una carga, una presión, pues. Entonces, imagínese usted la carga, la deuda moral del pecador, que era grande. Y el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y por su muerte Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Esa es una gran bendición, mis amados hermanos. Y es motivo para celebrar, por eso es que tenemos la Santa Cena. ¿Amén? Es motivo para celebrar. Es motivo para tener gratitud, gloria a Dios. No sé por qué algunos hermanos se sienten contentos con esto, pero yo sí me siento contento. Gloria a Dios. Pero Jesucristo pagó toda la deuda que una deuda grande, mis amados hermanos. Y el Señor Jesucristo hizo esa obra, ese sacrificio por nosotros, por amor a nosotros, gloria a Dios. Por eso dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio del pecado actual, del pecado habitual, del pecado voluntario. El pecado que se conoce como las obras de la carne o las prácticas del viejo hombre. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, gloria a Dios. También Dios concede la gracia salvífica para dar salvación, gloria a Dios. Vámonos ahí a Juan 3:16. Este versículo usted se lo tiene que saber de memoria. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Este sirve para los maestros, para los evangelistas, profetas, pastores, etc. ¿Qué dice ahí? Juan 3:16. Gloria a Dios, qué bendición. Este es un discurso que le estaba dando nuestro Señor Cristo a un erudito, un doctor de la ley, un maestro llamado Nicodemo, y también a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que cuando el Señor dice de tal manera, está hablando de una intensidad de su amor. Y este amor se trasciende el tiempo y el espacio, porque Dios nos amó desde antes de que existiéramos nosotros. De tal manera, aquí está en pasado, participio pasado del verbo en el griego, amó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otra traducción, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces,
Dios concede la gracia salvífica para dar salvación al que le responde a esa gracia con su albedrío libre. ¿Cómo le responde? Con fe, confiando. Aquí lo dice, el que cree en Él. ¿Cómo le responde también? Con arrepentimiento, pidiendo perdón por los pecados. Aleluya. Recuerdo al apóstol Pedro predicando, miren, cuando las personas le decían, ¿y qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y le decía, bueno, arrepentidos y convertidos, dice, Aleluya. para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, es necesario pedir perdón a Dios por los pecados, decirle, Dios mío, perdona, así como el hijo pródigo, ¿se recuerda usted? Padre, no soy digno de ser llamado como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasó con el padre de familia? Dice que lo perdonó, lo recibió, porque el Señor, esa es la condición que pide, que el hombre se humille delante de Él, reconozca que es pecador y le diga, Padre mío, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno. Entonces al Señor le gusta que uno sea sincero, que uno sea humilde. Así que tenemos esta gran bendición, mis amados hermanos. El alcance especial de la muerte de Jesucristo es cuando la persona en forma individual le da respuesta al Señor. Como el Señor, Él pagó el precio por el pecado actual, entonces hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Y cuando la persona responde, entonces es salvo. Veamos allí algo que dice también Efesios 2, 8 y 9. Dios concede la gracia salvífica para dar salvación. Efesios 2, 8 y 9 es algo muy importante, lo que el apóstol está diciendo. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí? Otro versículo que hay que conocer y saber de memoria. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvados, dice esta traducción, porque el verbo en el griego está en participio, en tiempo perfecto, que puede ser traducido en pasado, en presente y aún en futuro. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios, no base de obras para que nadie se gloríe. Es decir, todos los méritos de nuestra salvación, el Señor Jesucristo los tiene. Los méritos de la salvación nuestra, nuestro Señor Jesucristo, todos los créditos, todos los méritos los tiene el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y el hombre no tiene ningún mérito. Con darle respuesta al Señor no hay ningún mérito. Es como cuando alguien esté, digamos, por ejemplo, un ejemplo que podemos tomar, es alguien que esté en un lugar donde haya caído de agua, un río, digamos, y llega el rescatista, el salvavidas, le tira el salvavidas, y el que está allí en el agua solamente se agarra el salvavidas y viene el rescatista y lo saca. O sea, agarrarse al salvavidas y salir de arrastras no hay ningún mérito. El mérito es del rescatista, que llega y lo rescata, porque si no llega él, se hunde y se muere. Amén. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él llama y el hombre da respuesta, el hombre no tiene ningún mérito. Entonces simple, pero sí debe de responder. Gloria a Dios. Y cuando responde es donde Dios aplica salvación. Gloria sea al Señor. Así es que tenemos como segundo punto aquí, mis hermanos, el alcance especial de la muerte de Jesucristo. En ese alcance especial, el pecado actual quedó pagado en la cruz del Calvario. Así es que esa es la bendición que nosotros tenemos, pero hay condición para recibir el beneficio de ese pago, y es que Dios concede la gracia salvífica para dar salvación cuando la persona le cree al Señor, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se rinde ante Él. Entonces es que el Señor da la salvación. Antes no. Y ya después de eso vienen todos los beneficios de la salvación, todos los beneficios redentores. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó la pena exigida por Dios Padre por nuestros pecados. Esto es la muerte, porque eso dicta la ley espiritual de Dios. La paga del pecado, dice, es que es muerte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo paga ese precio, entonces
dando su propia vida en la cruz, ahí es donde Él nos libera de esa responsabilidad, gloria a Dios, de esa consecuencia. Cuando creemos en la obra de Cristo, nos arrepentimos, Jesucristo nos libera del pecado, nos libera de la pena legal del pecado, que usted sabe es la condenación. También nos libera del poder del pecado. Ahí está lo que es el pago por el viejo hombre, el cuerpo de pecado, el pago por el pecado original, para poder quitarle ese poder al viejo hombre, gloria a Dios, con esa obra de salvación. Y consecuentemente nos da el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo ese viejo hombre sea reducido a la impotencia y ya después esté el nuevo hombre, que es la formación de la imagen de Cristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos grandes bendiciones, mis hermanos. La redención o la muerte del Señor Jesucristo proporciona varios beneficios para el creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Creyentes. Gloria a Dios. Algunos beneficios, varios beneficios para el creyente, como perdón de pecado. Esto se llama justificación. Antes era culpable, ahora es justo o es inocente. ¿Por qué? Porque fueron perdonados los pecados. Cuando hay perdón, ahí no hay culpa. El Señor lo declara justo y por lo tanto no hay condenación, dice el apóstol Pablo. Al que ha sido perdonado no hay condenación. Gloria a Dios. También hay paz con Dios. Esto se llama reconciliación. ¿Cuántos eran enemigos de Dios antes? Dice la palabra del Señor que antes de conocer al Señor éramos enemigos de Dios. Pero éramos enemigos por la loca carrera del pecado. Es decir, por aquella culpa, pues por los pecados que esos estaban acumulados. Pero cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, entonces se libera esa deuda, se libera esa culpa y esa enemistad queda anulada y ya tenemos paz para con Dios. Y eso se llama reconciliación. También otro beneficio es ser parte de la familia de Dios. Eso se llama adopción. Dice la palabra del Señor que somos llamados hijos de Dios. Y antes estaba feo el nombre, ¿verdad?, del apelativo. ¿Eran hijos de qué? Dice. Estaba duro, ¿verdad? El que no es de Dios es de otro que la Biblia menciona que es enemigo de Dios. El archienemigo de Dios es el diablo. Amén. Entonces, ser parte de la familia de Dios es un gran privilegio. ¿Cuántos gente privilegiado de pertenecer a la familia de Dios? Yo soy privilegiado, soy privilegiado. Es un gran privilegio, mis hermanos, ser llamado hijo de Dios. Gloria a Dios. Eso se llama adopción. Amén. También otro beneficio, nueva vida espiritual. Eso se llama regeneración. Dios imparte nueva vida al ser interior, al espíritu y al alma. Lo restaura de tal manera de que regenera. Es decir, que hay un cambio, una transformación. Gloria a Dios. Ese cambio, esa transformación es espiritual. Y eso después se refleja en lo natural. Amén. Se refleja en lo natural. Entonces, eso se llama regeneración. Hay un cambio de naturaleza. Gloria a Dios. Esa es la regeneración. También hay purificación del pecado y formación de la imagen de Dios. Eso se llama santificación. Dios nos purifica de todo pecado. Como dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado y nos forma la imagen de Dios en nuestra vida. La imagen de Cristo. ¿Se recuerda usted? A los que antes conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es un propósito de la predestinación. Para todos los hermanos que les gusta predicar la predestinación, gloria a Dios, es un gran privilegio, pero también es responsabilidad, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está obrando en nosotros para formar esa imagen. Nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Eso se refiere a la imagen. Imagen es personalidad, carácter del Señor Cristo. ¿Cómo es que lo puedo
fruto del Espíritu a través de la virtud espiritual. Y es el Espíritu Santo el que la produce. Y esos son beneficios de la gracia salvífica. Tenemos también otro beneficio, la transformación o la resurrección del cuerpo. Eso se llama glorificación. Eso se va a dar en qué momento, hermano, hermana? En el arrebatamiento, gloria a Dios. Ahí se va a completar el proceso de salvación, el que los eruditos le llaman el ortus salutis, el orden de la salvación, que empiezan diciendo desde presencia, es conocimiento previo, elección, predestinación, redención, y vienen todos para abajo, hasta terminar en glorificación. Todos son términos bíblicos, gloria a Dios. Lo que pasa es que a veces nos cuesta a nosotros, nos cuesta memorizar una palabra y decir, ¿qué está diciendo el hermano ahí? Quizás está haciendo ahí, quizás es una ensalada, algo que se va a comer. No, no es eso. Son términos teológicos, hermanos. Pero que son bendiciones, dice el apóstol Pablo, bendiciones espirituales para usted y para mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros sintámonos privilegiados, gloria a Dios. Privilegiados. Saben que el amor de Dios es un amor eterno, comunicativo, pero es un amor que se demuestra con hechos. Se muestra con acciones claras, precisas, gloria a Dios, porque esa acción, ese hecho de morir en la cruz del Calvario es una demostración grande del amor de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Sí. Imagínense usted cómo le decían en el principio de la lectura que nosotros veíamos que a él le injuriaban, hasta los mismos que estaban en la cruz, los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínense, se unía a la injuria de la multitud que lo estaba injuriando al Señor y él estaba calladito. Pero hubo uno que alcanzó salvación, y ese aprovechó la gracia preventiva del Espíritu Santo y le dijo al otro, lo reprendió: en verdad nosotros sí merecemos de estar aquí en esta cruz, porque nosotros sí hemos cometido delitos, somos culpables, pero este no ha hecho nada, es justo, no ha hecho nada impropio. Y ahí cree en él como Señor y Mesías, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce sus pecados y al mismo tiempo cree en el Señor, y el Señor inmediatamente le aplica la salvación. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gracia de Dios en acción. O sea, no dice como el Señor estando en la cruz y aún ahí salvando almas, porque ese es el propósito de él, salvar almas. Por eso él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el Señor no pierde tiempo salvando almas. Cuando alguien le invoca, como dice su palabra, el que invoca al Señor, el nombre del Señor será salvo, él ahí le da salvación. Entonces, por eso nosotros también, mis amados hermanos, tenemos que comunicar ese hecho grande. Nuestro Señor Jesucristo hizo una obra y en base a esa obra ahora hay perdón, ahora hay salvación, gloria a Dios. Las personas no entienden estos términos que nosotros usamos aquí, teológicos, pero les podemos decir que Dios los ama y que Él los quiere bendecir con salvación. Tenemos que advertir que si no lo hacen se van a condenar, porque están en un estado de condenación. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso mismo lo dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que la persona está muerta, o sea, espiritualmente está en condenación. Por lo tanto, el Señor quiere sacar a las personas de ese estado de desgracia, de miseria, de condenación y restaurarlos a su justicia, darles perdón, darles todos los beneficios de esta obra grande que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Una gran bendición, hermanos. El ángel del Señor, cuando estaba en la cruz diciendo, y Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en otro pasaje dice: consumado es, pues dice: completada es la obra. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Literal, físicamente murió. Entonces ahí es donde se cumple pues
la demanda del Padre y se cumple el plan de salvación y ahora pues hay provisión, hay disposición, gloria a Dios, para todo aquel que quiera ser salvo, porque aquí hay un alcance universal y hay un alcance especial. Por eso el apóstol Pablo en Tito 2:11, ahí lo puede buscar en su Biblia, bueno, busquémoslo acá rápidamente, da algo grande que dice que la salvación se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, o sea, para todos está disponible esta salvación entonces. Amén. Tito 2:11. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muchas gracias. ¿Ya ven? Y otra traducción dice a toda la humanidad, porque ahí está hablando de forma universal, de forma general. Es una gran bendición, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, gloria a Dios. Entonces el Señor tiene disposición para salvar a todo el que quiera, solamente que esté en el hombre la respuesta de la mujer. Entonces ya el Señor hizo lo más grande, que es su obra en la cruz del Calvario. El hombre tiene que hacer lo más pequeñito, pero es significativo, porque de ello depende que se salve o no. Porque el Señor Jesucristo dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así, porque el hombre decide, amén. Ya Dios decidió hacer lo más grande y ya actuó en lo más grande, pero el hombre tiene que también dar respuesta. Da respuesta, mis amados hermanos. Y esta es la bendición de Dios, gloria a Dios. Algunos eruditos solo dicen ellos que Dios solo murió por los elegidos, dicen, y el resto no, pero la palabra del Señor me dice que Él murió por todo el mundo y está dispuesta a esa gracia para todo el que quiera, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos esta bendición de que la muerte de Jesucristo, pues el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir al pecador. No importa lo grande y lo malo que sea la persona, no importa, Dios lo perdona. Sí, cree en Él y recibe perdón. El apóstol Pablo, recuerdo yo, cuando él escribe algunas cartas, dice que él se considera que era indigno, ¿verdad? Porque él se considera un gran pecador, y sí lo era, amén. Y dice que, pero fue alcanzado por misericordia, dice, porque lo hacía en ignorancia, porque él, pues sí, perseguía a la iglesia, y la iglesia no tenía por qué perseguirla. Pero usted sabe que cuando Satanás ha plantado una semilla de odio en alguien, lo instrumentaliza para sus propósitos malos. Entonces puede perseguir a la iglesia, y él dice que lo hacía, pero en ignorancia. Por eso fue, dice él, llamado a misericordia, dice que él es el más grande de los pecadores, pero fue alcanzado, dice, por pura gracia, gracia sobre gracia. Y así es, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia de Dios es sobreabundante, gloria a Dios, y está disponible para todo aquel que le quiera invocar. He conocido algunos hombres, algunos que han dado testimonio, que han andado haciendo grandes delitos, podríamos decir, grandes pecados, pero en el momento en que el Señor los ha llamado, ellos han dado respuesta y el Señor los ha perdonado. Satanistas que han destruido iglesias completas, iglesias grandes. Y el Señor en su misericordia a ellos los ha rescatado y ahora pues ha revertido la cosa, porque ahora ellos están ganando almas para el Señor Jesucristo. Porque el Señor puede hacer eso, hacer que algo malo se transforme en algo bueno. Es algo que el Señor tiene esa capacidad de hacer. Entonces, mis amados hermanos, estamos bendecidos por el Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Siente usted feliz o contento? Gloria a Dios. Yo me siento contento y feliz. Y fíjense que él, además de esta obra que hizo en la cruz, también todavía sigue como sumo sacerdote, y como también dice la palabra del Señor, como sacerdote es que él es mediador y también es un abogado de defensa. Cuando el acusador llega a acusarlo a usted de algo, el Señor
cuando el acusador llega a pedirlo a que le ponga una prueba dura, el Señor nos defiende. Y sí, el Padre, pues sí, Él le pone una prueba, pero una prueba que sabe que usted la va a aguantar, sabe que usted la va a pasar, lo va a probar, pues. Entonces, porque esa es la misericordia y la bendición de Dios. Así es que estamos bien bendecidos, mis amados hermanos, y este día celebramos esa obra que el Señor hizo en la vida. Lo que nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, se resume en algo bien claro en la Biblia. Cuando Él dice que cree en mí tiene vida eterna, tenemos vida eterna en Él. Todos esos beneficios que yo le mencioné ahí se resumen en eso, vida eterna. En otra parte dice Él vida abundante. Así que sintámonos dichosos, sintámonos bendecidos y tengamos esa bendición de tener una dignidad. Antes no teníamos dignidad, pero el Señor Cristo levantó nuestra dignidad. Gloria a Dios. Así es que ante las personas, tal vez algunos de nosotros no podíamos tener prestigio o renombre, pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Y debemos de defender esa dignidad, porque el enemigo siempre trata de desviar a los hermanos. Por eso es que nosotros a veces nos sentimos un poco tristes y preguntamos, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Porque nosotros queremos que todos estén en esa fiesta, gloria a Dios. Pero hay algunos hermanos que no han entendido que el Señor los quiere llevar a una felicidad eterna y el diablo los quiere llevar a una tortura eterna, que es terrible. O sea, el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros y desde aquí las empezamos a recibir. Aleluya. Pero el enemigo lucha para que la persona no lo tenga. Así que estamos bien bendecidos, mis amados hermanos, y espero que haya comprendido el mensaje que se lo estuve desglosando así. Pero tenemos un alcance universal de la muerte de Jesucristo que es para toda la humanidad, pero también tenemos un alcance especial de la muerte de Cristo que es individual. Cuando usted y yo entonces damos respuesta a esa gracia que el Señor nos concede para salvación. Entonces, mis hermanos, gracias al Señor estamos bendecidos, pues, y vamos a concluir así con una oración. Solo se pone de pie, vamos a orar, vamos a decirle así. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, te doy gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por darme perdón de pecados, por darme toda bendición espiritual. Gracias, Señor, por darme la dignidad de ser llamado hijo de Dios. Gracias, Señor, por darme, Señor, una nueva vida, por darme una nueva oportunidad para vivir. En esta hora, Señor, te pido que perdone todo pecado que yo he cometido conscientemente y que me ayude a vivir conforme a su voluntad, que cada día pueda su Espíritu Santo formar esa imagen de Dios en mi vida, que mi vida pueda reflejar esa imagen de Cristo para darle gloria y honor. Señor, gracias. En esta hora quiero, Señor, ser parte también de la Santa Cena y quiero tomar la Santa Cena, Señor, con dignidad y con responsabilidad. Sé que me consagro para tomar esa Santa Cena. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están mis hermanos? Voy a entregar este privilegio a mi hermano pastor, que es el que va a cerrar. Así que lo dejo con él. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Aleluya.